Damos comienzo a la segunda parte de esta jornada académica, a esta sesión de tarde, y en este caso lo vamos a hacer con una mesa titulada Las virtudes heroicas de la reina y la redención del universo. Junto a mí están el doctor Francisco Trullén, José Luis Rubio Willen y la doctora Juana Sánchez Hey. Y entre todos intentaremos organizar una buena mesa de ponencias, estoy seguro de ello, empezando por el profesor Francisco Trullén Galve. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Burgos, con una tesis titulada El régimen jurídico del asocio de la Tierra de Ávila, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. En el ámbito docente e investigador, resaltar que en la actualidad es profesor contratado doctor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila y ha participado en numerosos proyectos de innovación docente y en relevantes proyectos de investigación, fruto de los cuales ha publicado varios libros y artículos de carácter pedagógico e investigador. Al presente es el secretario general de la Universidad Católica de Ávila y el director de la Cátedra Isabel la Católica, acogida en la universidad y que también participa como colaboradora y organizadora de estas jornadas. Ya ha participado en otras ocasiones en estos encuentros académicos sobre Isabel la Católica y hoy nos viene a hablar de Isabel de Castilla como espejo de virtudes. Paco, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, al grupo de investigación, a José Antonio Calvo, que siempre amablemente cuentan conmigo un poco para continuar en esta labor que desde la universidad llevamos ya realizando hace tiempo de divulgar la figura y la obra de la reina Isabel. Voy a tratar un poco de ceñirme al tiempo y voy también a pasar en algunos temas un poco por alto debido a que han sido ya cuestiones que han sido abordadas y analizadas por personas anteriormente en la jornada de hoy con más profundidad seguramente que lo pueda hacer yo. Bien, como saben, a mediados del siglo XV, precisamente durante el reinado de Juan II de Castilla, precisamente no se vivían momentos de gloria y esplendor, sino más bien, como saben, una situación de desorden político-social, de impunidad de la injusticia y de malestar religioso. En este contexto histórico, Isabel de Castilla, de una manera inesperada y debido a una multitud de circunstancias, quizás acaecidas por designios del Altísimo, se va a convertir primero en princesa heredera, condición sellada en el famoso Pacto de los Toros de Guisando, y posteriormente, tras la muerte de su hermanastro Enrique IV, en reina de Castilla. Los testimonios familiares sumamente ejemplificantes que tuvo principalmente de su madre y de su abuela, su esmerada y cuidada educación que recibió tanto en las materias académicas y culturales como sobre todo en la dimensión religiosa, el beneficioso contacto que tuvo ya desde muy temprano con las órdenes religiosas, su afán por la lectura de obras piadosas, manifiesta todo ello de una manera clara la sólida formación moral y religiosa de la reina Isabel, que se va a convertir en la brújula de sus actuaciones, tanto en la esfera privada como en el ámbito social público. Isabel de Castilla, a lo largo de su vida, se va a convertir en un auténtico espejo de virtudes que brotan claramente de su encuentro con Dios. La fe fue el alma o el pilar de su vida. La esperanza anidó eternamente en su corazón y la caridad fueron sus manos activas y generosas que, con enorme sentido de justicia, fortaleza, templanza y prudencia, derrocharon gracias a todos cuantos se acercaban a ella. La fe, que ha sido ampliamente tratada anteriormente y en la cual no voy a detenerme, fue sin duda alguna el virtud pilar que sostiene y que guía la vida y las obras de la reina Isabel, mujer contemplativa en la acción. Esta fe fue vivida por una parte en su culto interior, pero además quiso expandirla hacia los demás y de ahí que tuviera un gran deseo de apostolado, que no solo desplegó en Castilla y en Aragón, sino que también lo va a tratar de extender por todo el mundo entero. Buena muestra de ello serán sus manifestaciones y sus actuaciones, en primer lugar en la conquista o en la reconquista del reino nazarí de Granada, de todo Al-Ándalus, y por supuesto a continuación la empresa encomiable de Amienda. Su fe desbordante y su esperanza inquebrantable
hicieron de Isabel de Castilla una mujer enormemente caritativa. La caridad moraba en su generoso corazón y fue esparciéndose a lo largo de su vida, de acuerdo con los momentos concretos de su existencia a cuantos se relacionaban con ella. Por una parte, tendríamos que hablar de la caridad con Dios, que fue sencillamente desbordante. Su férrea fe le hizo levantar numerosos templos con que honrar al Señor. Además, en este sentido, podemos mostrar los ejemplos ya vistos de Santo Tomás de Ávila, de San Juan de los Reyes en Toledo, y también en otros países, como pueden ser en Italia o incluso en Tierra Santa. Además, como prolongación suya, Isabel la Católica vertió con enorme generosidad su caridad hacia el prójimo, el más cercano y el más alejado. El amor de Isabel por su esposo Fernando de Aragón se muestra bellamente en la carta escrita a su confesor, Fray Hernando de Talavera, con ocasión del atentado sufrido por el monarca. Dice así la reina: «Ha tenido tanto el placer de verle levantado, cuanta fue la tristeza, de manera que a todos nos ha resucitado. No sé cómo sirvamos a Dios esta grande merced, que no bastarían otros de mucha virtud a servir esto. ¿Qué haré yo que no tengo ninguna? Y esta era una de las penas que yo sentía, ver al rey padecer lo que yo merecía, no mereciéndolo él, que pagaba por mí. Esto me mataba todo». En un ambiente social propio de su época, en el que el libertinaje o la relajación de las formas era el espíritu predominante, Isabel no solo no se dejó imbuir por él, sino que luchó y lo fue transformando. Ello fue posible gracias a su vivencia en primera persona de la virtud de la castidad. Tras llegar con pureza virginal a su matrimonio y siendo por otra parte completamente infundados los bulos acerca de un posible acercamiento de la reina hacia el gran capitán don Gonzalo de Córdoba, perdonó cristianamente las infidelidades de su esposo. Además, su ejemplar modelo lo infundió en primer término a sus hijas y a cuantos damas le acompañaban, y en segundo lugar a todas aquellas personas que se relacionaban con ella. Judíos y musulmanes también vivieron en primera persona la caridad de la reina, sintieron su protección y defensa ante los abusos y episodios de violencia que en muchas ocasiones se les causaba, y fueron defendidos en el mantenimiento de su religión hasta que la situación fue insostenible e incompatible con la consolidación del Estado. En este punto, como mero apunte, manifestar que algunos judíos ocuparon puestos de responsabilidad de gobierno en la corte, y el cariño y el cuidado mostrado por la reina hacia el hijo del rey de Granada, Boabdil el Infantico, al quedar bajo su custodia. Los indígenas americanos fueron dignificados por la reina, quien les reconoció su condición de hombres libres y súbditos de la corona en unos momentos históricos en los que la esclavitud por conquista estaba perfectamente asentada en el marco internacional. Nunca será suficientemente valorado el comportamiento de la reina, pionero en la defensa de los derechos del hombre. Su interés por reconocer la dignidad, la libertad y el bienestar material y espiritual de los súbditos del continente americano siempre han ido en su alma y se recoge incansablemente en la documentación por ella expedida. Más testimonios de la caridad que Isabel de Castilla practicó en favor del prójimo son la fundación de hospitales de campaña para atender a los heridos, que no solo dotaba, sino que también visitaba y asistía. Su deseo de que no solo se impartiera justicia a los pobres y débiles en audiencia pública los viernes, sino que a la hora de ejecutar esa justicia se les miraba, dice la reina, como si se tratase de mis hijos. La infinidad de disposiciones caritativas emanadas de la reina en favor de los pobres, doncellas menesterosas, cautivos redimidos, las misas sufragadas por el eterno descanso de sus servidores fallecidos y el interés o celo mostrado para que la persona que había atentado contra la vida de su esposo, el rey Fernando de Aragón, se confesase antes de morir. La caridad que Isabel practicó tanto con Dios como con su prójimo, sus hermanos, nacía de su propia austeridad, discreción y sencillez, su vida modesta dentro de la dignidad que representaba como titular de la corona de Castilla, su deseo de limitar los gastos superfluos, su poco entusiasmo por las fiestas y el boato de la corte, el desprendimiento de sus joyas en favor del interés de sus súbditos, su deseo de descansar eternamente en una sepultura completamente simple, sus continuas disposiciones en orden a suprimir los gastos en lutos en favor de obras de la caridad. Son tan solo algunos ejemplos. Junto a todas estas virtudes teologales, anidaron también en Isabel de Castilla las virtudes cardinales.
Isabel de Castilla fue una mujer defensora del ordenamiento jurídico establecido, abierta siempre al diálogo y al acuerdo como medio de resolución de conflictos. Son muchos los episodios de su vida que lo manifiestan. Por citar alguno de ellos sumamente trascendental, debemos referirnos al empeño de la infanta Isabel de solucionar con su hermano el rey Enrique IV el asunto de la sucesión al trono y posteriormente su matrimonio. Fueron múltiples las actuaciones realizadas por Isabel para tratar de dar solución a estos importantes temas, basándose siempre en el marco normativo y en el diálogo, y de este modo queriendo evitar el enfrentamiento bélico que desgraciadamente al final se produjo con Portugal ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con su hermanastro. Manifestada claramente esta preferencia de Isabel por el acuerdo, la negociación y el cumplimiento del ordenamiento frente a la irrupción del conflicto, cabe centrarnos en el análisis de la virtud de la justicia. Isabel concibía la justicia como justicia a todos por igual, tanto para sí mismo como para los demás, y sobre todo para los más débiles y desamparados. Buena muestra del concepto de impartición de la justicia entre los súbditos representan los episodios del caballero de Medina del Campo y del hijo mayor del almirante de Castilla. En el primero de ellos, Alvar Yáñez de Lugo, vecino de Medina del Campo, tras contar con la colaboración de un escribano público que redactó un documento público falso, mató a otro rico vecino de la villa con el fin de apoderarse de sus bienes. La reina Isabel no aceptó el dinero que el homicida le ofreció para la guerra de Granada a cambio de salvarle la vida, sino que dio los bienes confiscados a los hijos del vecino fallecido. Por otro lado, ante el enfrentamiento que se produjo entre el hijo mayor del almirante de Castilla y el señor de Toral, y que desembocó en el asesinato de este último, la reina pidió al almirante de Castilla la entrega de 2 fortalezas y metió en prisión a su hijo, pena que acabó conmutando por el destierro a Sicilia. Vemos, pues, cómo la reina imparte justicia por igual a todos sus súbditos, independientemente de la clase social a la que pertenezcan, y además no antepone sus propios intereses a los de la colectividad. La virtud de la justicia no solo debe regular para Isabel las relaciones entre sus súbditos, sino que también debe ser el faro que oriente sus actuaciones respecto a los demás. Claro testimonio de ello son sus actuaciones en aras a la recuperación del patrimonio real, la creación de la audiencia de descargos con la intención de atender aquellas conductas que quedaban sin atender por la complejidad administrativa, o la defensa de la libertad de los indios, se convirtieran al cristianismo o no, y su condición de súbditos de la corona de Castilla en la misma situación jurídica que los que vivían en el territorio peninsular. Así son múltiples las instrucciones y provisiones dictadas por la reina en orden a mantener estos derechos y prohibir el comercio y abuso con los indios, adelantándose a los orígenes de las declaraciones de los derechos del hombre y llevando a la práctica el concepto cristiano de dignidad de la persona que la reina tenía y que conlleva inexorablemente unido el derecho de libertad. Mientras en los primeros momentos de su reinado, debido a la situación de desorden en la que se vivía, la reina parece que se decantó más por el rigor que por la piedad, lo cierto es que paulatinamente se fue mostrando más favorable a la misericordia. Así son muchas las manifestaciones de este carácter compasivo y de perdón de la reina, sobresaliendo el perdón dado a los vecinos en la guerra de sucesión al trono tras la invasión realizada por Portugal. La justicia, pues, para la reina no es una justicia estricta, puramente militar, sino que busca sobre todo el mantenimiento del orden y la paz, centrándose en la defensa del inocente más que en el castigo del delincuente. La fortaleza de Isabel de Castilla proviene de la prudencia y de la templanza, no del odio ni de la venganza. El cumplimiento de las virtudes no es un proceso único y aislado. La vivencia de una virtud conlleva el ejercicio de las demás, y buena muestra de ello lo constituye a nuestra querida reina. En general, podemos decir que la fortaleza se manifiesta, por una parte, en el transcurrir de los acontecimientos singulares de su vida, que afronta de una manera serena, continuada, sin abandonos ni desmayos. Conviene aquí resaltar la serenidad con que afrontó el atentado sufrido por su marido, el rey Fernando, que es muestra irrefutable del amor que sentía por él y de su profundidad religiosa por el interés extremo que manifestó en que el autor del atentado se reconciliara con Dios antes de morir. Por otra parte, su fortaleza se manifiesta también en los designios familiares que tuvo que afrontar y supusieron para ella sin ningún género de dudas una pesada cruz. Los fallecimientos inesperados de sus hijos y de sus nietos y el estado mental de su hija doña Juana supusieron unos auténticos puñales que traspasaron su corazón de madre. Sorprende la entereza, la fe, la aceptación de la voluntad de Dios, la resignación cristiana con la que Isabel afronta estas pruebas y designios que desbarataron una vez tras otra sus planes de futuros. La fortaleza de esta reina, que recorrió incansablemente su territorio en condiciones adversas, incluso estando embarazada, se manifiesta en muchos episodios a lo largo de su vida.
A modo meramente ilustrativo, resaltar su estancia en la vida de Ocaña y la reconquista del reino nazarí de Granada. Su reclusión en Ocaña fue un periodo duro y difícil para Isabel, en el que deliberó acerca de su matrimonio en un clima de soledad, aislamiento y depresiones por parte de su hermanastro y de los nobles que le apoyaban. Por su parte, la recuperación del reino de Granada fue una empresa muy dura, que se prolongó mucho en el tiempo, a pesar de lo cual la reina siempre estuvo firme y constante, mantuvo su aliento y perseveró hasta el final. La Academia define la virtud de la templanza como moderación, sobriedad y contenencia. Isabel de Castilla ejerció esta virtud a Cintra y a Cestra. En su propia persona, Isabel manifestó su sobriedad de vida y su austeridad personal desde su más tierna infancia en la villa de Arévalo hasta su momento de plenitud al ser declarada primero princesa heredera y después reina de Castilla. Isabel siempre fue una persona muy modesta y sobria, si bien es cierto que era consciente de que su posición le hacían tener que estar y actuar conforme a las reglas sociales de la corte de su tiempo. Buena muestra de la sobriedad y modestia son, entre otras, las ordenanzas que promulgó para establecer la reducción de gastos y templanza de toda su casa y el empleo de sus joyas muy valiosas en lo material y también en lo afectivo para las necesidades del reino, bien fuera para obtener importantes cantidades de dinero con las que contribuir a las contiendas bélicas, especialmente la Reconquista, o bien sea para dotar convenientemente a sus hijos o agasajar a la princesa Margarita de Austria al contraer matrimonio con el heredero príncipe don Juan. Junto a esta moderación y sobriedad de Isabel en lo personal, llama más mi atención la continencia que siempre manifestó en su trato con familiares o personajes que mantuvieron con ella posiciones enconadas. El comportamiento exquisito y templado que Isabel tuvo con su hermanastro Enrique IV y con Juana la Beltraneja es buen testimonio de ello. A pesar de la oposición fuerte y desabrida manifestada por Enrique IV a ser considerada princesa heredero en favor de Juana la Beltraneja y también al matrimonio con Fernando de Aragón, y también del trato denigrante dado a la madre de Isabel, a quien desposeyó de su villa de Arévalo, Isabel de Castilla rehusó a usar el título de reina a destiempo. Siempre respondió con un trato suave y exquisito, un respeto encomiable, un afán conciliador, llegando a visitarle durante su enfermedad. Este mismo comportamiento tuvo con Juana la Beltraneja, a quien siempre respetó y dejó que eligiera su futuro en libertad, así como con su madre, la reina Juana de Portugal, a quien ayudó a satisfacer las necesidades de sus hijos, no de Enrique IV, y llegando incluso a pagar su propia sepultura. Isabel de Castilla no se conformó con vivir ella misma esta virtud de la templanza, sino que el amor por sus súbditos y el deseo de que estos alcanzasen su fidelidad y su plenitud determinó la necesidad de poner freno a los excesos y lujos de su pueblo, tanto en la vida civil ordinaria como en los acontecimientos religiosos. La reina promulgó un conjunto de disposiciones normativas en esta dirección. Así, la pragmática de 2 de septiembre de 1494, que prohíbe la importación de paños, brocados, raso, oro, plata, salvo para ornamentos de la Iglesia; la pragmática del 14 de octubre de 1493, que prohíbe gastos excesivos en bodas, bautizos, primeras misas; o la pragmática dictada el 10 de enero de 1502 en Madrid sobre lutos, duelos y funerales. Por último, reseñar que la prudencia fue otra de las virtudes cardinales que floreció en Isabel de Castilla. Mujer, princesa y reina, que no tuvo como objetivos o metas proyectos inalcanzables o inaccesibles o que se encontraran fuera de sus posibilidades. Supo vivir con completa humildad y mansedumbre, teniendo siempre presente el consejo dado por rectas y asentadas personas a las que se lo pidió, tanto en el ámbito temporal como en la esfera personal. Fue precisamente Fray Hernando de Talavera quien le dio la norma o regla máxima de prudencia de gobierno que ella siguió y obedeció: distribuir y encomendar los negocios a personas idóneas, mandarles que se desvelen en la expedición de ellos y fiar osadamente de ellos. Son precisamente 2 episodios de la vida de Isabel vividos con su confesor los que nos iluminan claramente la vivencia de la prudencia de nuestra reina. La ya conocida anécdota de la confesión de Fray Hernando de Talavera y, por otro lado, años más tarde, con este mismo personaje, le recrimina a la reina por su actuación en las celebraciones realizadas en el Perpiñán con ocasión de la incorporación del Rosellón y la Cerdaña. Dice la reina a su confesor: mas porque me parece que me dijeron más de lo que fue, diré lo que pasó para saber en qué hubo yerro, porque decís que danzó quien no debía. Pienso que dijeron allá que dancé yo, y no fue ni pasó por pensamiento ni puede ser cosa más olvidada de mí. Los trajes nuevos no hubo ni en mí ni en mis damas, ni aun vestidos nuevos, que todo lo que allí yo vestía había vestido desde que estamos en Aragón, y aquello mismo me había visto los otros franceses.
Solo un vestido hice de seda y con 3 marcos de oro, el más llano que pudo. Esta fue toda mi fiesta de las fiestas. En vida de Isabel de Castilla, el 19 de diciembre de 1496, el Papa Alejandro VI concedió a Isabel y a su marido, Fernando de Aragón, el título de reyes católicos por su justitia, religio, pietas, animas magnitudo, clementia, in orthodoxam fidem precipus telut, adque in Romanum ecclesiam perpetuam devotio, inter omnes cristianos príncipes semper intuit. Confío en que el Altísimo, justo entre todos los justos, reconociendo el ejercicio heroico de todas las virtudes, proclame la santidad de Isabel de Castilla, mujer y reina, espejo de virtudes, para bien del mundo y mayor gloria de Dios. Muchísimas gracias, Paco. Simplemente comentar una cosa, y es que cuando estábamos comiendo decía que no quería hablar de la fe en torno a Isabel la Católica, pero finalmente vemos que resulta imposible. Y además de otras virtudes como la caridad, la humildad, su papel como esposa, su papel como madre, reina virtuosa en general, como ha quedado más que demostrado. Muchísimas gracias y enhorabuena. Seguimos con la segunda de las ponencias, en este caso a cargo de Juana Sánchez Gey Venegas. Ella es profesora titular de Filosofía, concretamente de Historia y de la Filosofía Española e Iberoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid. También es directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanismo Filosófico. Su investigación se centra en la filosofía española e iberoamericana contemporáneas, de donde nacen algunas de sus últimas publicaciones, como El pensamiento teológico de María Zambrano, publicado en Sinderesis en el año 2018, o la coordinación del Diccionario de Pensadoras Españolas y Contemporáneas de los siglos XIX y XX, también publicado en la misma editorial en el año 2020, o la obra Fernando Rielo, una biografía intelectual de la editorial Idea del año 2020. Y esto no es solo más que una ínfima muestra, porque sé que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para resumir su extenso currículum académico, sus nombramientos y sus múltiples publicaciones. Y en las jornadas de este año, ya ha participado en otras ocasiones con nosotros, nos hablará de la confianza en Dios, raíz de la vida sobrenatural de Isabel la Católica. Muchísimas gracias, Juana. Bueno, pues muchas gracias a todos especialmente a la Academia de la Hispanidad, que me invita a volver a Ávila a estas jornadas que son, no sé, creo que maestras en la organización y también en el nivel, ¿no?, como decíamos esta mañana, de todo lo que venimos oyendo, y que me permite volver a Ávila, que ya eso es bastante. Bueno, pues cuando me llamó el padre José Antonio Calvo, casi en el mismo momento pusimos el título, porque yo todavía casi sin haber pensado de una manera muy intuitiva, pensé que tal vez hablar de la confianza en Dios de Isabel la Católica podía ser, como hemos dicho en el título, raíz de todo lo que supone su vida espiritual, o como al final hemos puesto, de su vida sobrenatural. Es verdad que existen, y esta mañana y ahora mismo también el profesor Trullén lo ha mostrado magníficamente, hay muchos estudiosos de Isabel la Católica que exponen, que expresan de manera profusa incluso las virtudes de esta reina. Hay un libro, una edición reciente, pero que ya sabía, la primera edición era de los años 70, de Vicente Rodríguez Valencia, editado en EUNSA, que tiene el título parecido al de nuestra jornada, El perfil moral de Isabel la Católica. Y ahí se recogen pues tantas virtudes de la reina. Yo me gustaría hablar esta tarde solamente de la confianza en Dios. Porque creo que aquel o aquella que vive una confianza en Dios, vivir esa confianza es un signo inequívoco del sentido religioso de una persona. Porque la confianza tiene, diríamos, genera muchos caracteres en la vida de una persona. Diríamos que uno de ellos es saberse, ¿no? Hay un salmo que dice, sé de quien me fío.
Es decir, la confianza hace o permite, y en el caso de Isabel la Católica fue así, entrar en un mundo de conocimiento de Dios, en este caso, de penetración en quién es Dios, lo cual es muy difícil, porque Dios es inabarcable. Pero la confianza te permite esto que el Eclesiastés llama, que es sabiduría, pero en el sentido, diríamos también primero, sabiduría significa saborear, saber a qué sabe Dios, saber, aunque no podamos conocerlo, y probablemente tampoco la reina lo conoció en su totalidad, no se puede hasta que uno no vea cara a cara el rostro de Dios. Sin embargo, la confianza te permite un tipo de sabiduría, de saborear a qué sabe Dios, que es lo que yo creo que se ve claro en la vida de la reina. Es verdad, como se ha dicho ahora mismo, que la consecuencia de esa vida de confianza es que genera muchísimas virtudes. La fortaleza, de la que dio enorme prueba, la diligencia en su gobierno, la justicia, como también se ha dicho. Pero me gustaría señalar que cuando hablamos de confianza en Dios, de lo que estamos hablando especialmente es que esa persona vive un estado de oración. Esta misma mañana se ha hablado, tanto por Luis Manuel de la Prada como por David Sánchez, del devocionario, de la vida de piedad, ¿no? Se ha empleado la palabra piedad, ¿no? Es decir, que esa confianza genera un estado de oración que hace visible de una forma singular la vida personal de esa persona, y en el caso de Isabel la Católica, no solo su vida personal, sino sus tareas de gobierno, es decir, su vida personal y su vida de gobierno. Por eso está muy bien, y yo creo que ese término se lo debemos a José Antonio Calvo, decir que es raíz de una vida sobrenatural, en el sentido que aquellos que le vieran, y nosotros 5 siglos más tarde podemos decir, esto está por encima de la naturaleza humana. Este vivir de esta manera, con esta confianza, no es de este mundo. No porque sea irracional, no tiene nada que ver en ese sentido, sino que esto no es de este mundo. El mismo Vicente Rodríguez Valencia, en su obra El perfil moral de Isabel la Católica, dice, no sabría cómo distinguirlo, pero que habría que distinguir entre virtud de la religión y de la fe. Y tiene razón. Yo creo que es muy difícil de distinguir qué es la virtud de la religión y qué es la fe. Parece que es lo mismo, no, pero requiere una distinción. Pero a la hora de distinguirlo, esto le pasa a nuestros alumnos de filosofía, que lo quieren decir pero no pueden porque tienen que buscar un término preciso que no encuentran. Yo tampoco encuentro el término preciso, pero la virtud de la religión creo que tiene que ver con ese estado de unión, de oración, de unión. El propio Ortega y Gasset, que no era un hombre religioso, pero habla de Dios, y que profesa en su vida, y lo quiere dejar claro, un agnosticismo, tiene sin embargo un artículo de 1906 que además dicta, diríamos, después lo recoge en artículo, pero es una conferencia que da en el Ateneo de Madrid, y habla de lo santo, y empieza diciendo qué es lo religioso. Y a mí me gusta mucho recordar esto que dice Ortega, porque dice que vivir lo religioso tiene que ver con lo serio. Vivir la religión es ser una persona seria. Es decir, nada que ver con lo superfluo de esta vida. Y es verdad, cuántas veces nuestras propias madres nos decían, pero hazlo religiosamente. ¿Qué querían decir con eso? Hazlo cuidadosamente, empeñate en eso. Pues la virtud de la religión lo que lleva, claro que tiene que ver con la fe, pero se puede distinguir porque lo que tiene que ver es con una forma especial de acometer las tareas de la vida, y Isabel la Católica las acometió todas, es decir, todas aquellas tareas de gobierno que tenía que acometer y que eran difíciles, pero al mismo tiempo, no sabemos cómo, hay que vivirlo, está al mismo tiempo desposeída.
está en las manos de Dios. Es decir, que por una parte esa confianza en Dios evidencia que Dios está en ella. Y eso es lo que, diríamos, a nuestra vista nos hace ver que era una virtud sobrenatural, que percibimos que generaba paz, seguridad, todo esto que se ha dicho esta tarde por el profesor Trullén, alegría, pero por otra parte era firmeza de carácter, se la acaba de denominar, dulce y generosa, pero firme en todas esos cometidos de la vida y al mismo tiempo olvido de lo creado, ¿no? Olvido de todo lo que es superfluo. Todo lo que es superfluo no entra en el campo de su atención. Bueno, con esto solamente querría decir que cuando hablamos de confianza en Dios, o por lo menos de la manera que yo lo interpreto o se me ocurre en esta tarde, quiere decir que efectivamente me quiero centrar en que voy a hablar de sus tareas de gobierno, porque no es una invención hablar de la confianza en Dios en Isabel la Católica. O dicho de otra manera, no vamos a hacer teorías sobre su virtud, sino vamos a ver su vivencia, o sus vivencias, o su experiencia de vida, que es una con muchas vivencias. Y me voy a ceñir a 4 momentos. Uno, son datos históricos que llevamos todo el día hablando de ellos, es la sucesión. Es verdad que con respecto a la sucesión de la reina se puede percibir un desprendimiento total en la confianza en Dios, en la voluntad divina. Eso no quiere decir que ella no pusiera todo de su parte para que aquello que era el legado de su padre se cumpliera, a pesar de todos los avatares, pelea con sus hermanos, etcétera, etcétera. Ella puso todo de su mano para que todos aquellos requerimientos se cumplieran, pero al mismo tiempo se veía ese desprendimiento en la voluntad divina. Y por eso he hecho una pequeña traducción, ya se decía esta mañana, modernizada, de la oración de la reina de 1468. No la voy a leer entera, sino una breve línea. Dice así la reina: «Tú, Señor, que conoces el secreto de los corazones, sabes de mí que no por vía injusta, no con cautela ni tiranía, mas creyendo verdaderamente que de derecho me pertenecen estos reinos del Rey mi Padre, he procurado tenerlos». Y sigue más adelante: «Porque si yo no tengo justicia, no hay lugar de pecar por ignorancia, y si la tengo, que me des seso y esfuerzo para que con la ayuda de tu brazo lo pueda proseguir y alcanzar y dar paz en estos reinos que tantos males y destrucciones hasta aquí por esta causa han padecido». Es decir, el signo también inequívoco de esa confianza en Dios es una sola intencionalidad: el bien. El bien se entiende no el interés privado, sino el bien común. Estos son reinos del legado de mi Padre y los tendré. Pero solamente tengo una intención, que es que mientras se ha vivido una paz, unas guerras y una pobreza inenarrable, voy a procurar la paz y la prosperidad, lo cual nosotros sabemos que con creces se vivió en su reinado. Segundo momento, también se ha citado el matrimonio. El matrimonio, una vez que ella ya es heredera del trono de Castilla, se empieza a urdir el matrimonio. Pero nosotros sabemos que a pesar de su corta edad, Isabel la Católica está firme en algunas ideas muy claras. No quiere casarse con el rey de Portugal, y lo dice, ¿no? No quiero ser madrastra de unos hijos que ya que ya existen, etcétera. Da sus razones y se inclina por el heredero de Aragón. Pero esto, lo sabemos, trae muchas presiones de todo tipo y el encierro en Ocaña. Pero de nuevo lo que a mí me parece que puede evidenciarse de forma clara es esa confianza en Dios. Hay unas oraciones también muy bellas en las que queda claro su súplica constante, confianza y súplica al mismo tiempo. Y por otra parte, esa fortaleza, esa
ese atenerse, diríamos, me vienen las palabras también de Ortega, perdón, a la circunstancia en el sentido de que quiere los permisos papales y por supuesto que se cumpla el pacto de Guisando. Y lo consigue. Es verdad que las reacciones fueron muy contrarias, tanto del rey de Portugal como del candidato francés, pero ella de nuevo en esa confianza en Dios vuelve a tener una intención clara, se ha comentado, la paz. La paz con todos aquellos con los que ha habido todos estos avatares, todas estas trifulcas, todas estas penalizaciones, pero ella busca siempre la paz y la concordia. Tercer momento que a mí me parece importante, de consecuencia, yo creo que son muchos, pero he señalado algunos, ¿no? Su proclamación como reina. Nos gustaría destacar lo que ya hemos mencionado anteriormente, que confianza significa un estado de oración. Sus biógrafos, de una manera especial, Fray Hernando de Talavera, señalan no solamente que era piadosa, no solamente que tenía muchos breviarios y devocionarios y oraba a todas horas y que entraba en su capilla, etcétera, etcétera, sino era un estado de oración. No se puede confiar si no se está en oración, pero oración en estado de oración. Y si se está en estado de oración, claro que surge, diríamos, esa virtud que es la confianza en Dios. Esa oración que a ella, que le hace buscar y lo manifiesta, la perfección evangélica, a la que Cristo nos exhorta, y más que exhortarnos, lo dice en forma imperativa, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, tras el sermón de la bienaventuranza o de la montaña. Isabel la Católica se inspira en las páginas del Evangelio y, como esta mañana se ha contado muy profusamente, preferentemente en San Juan Evangelista. ¿Por qué en San Juan Evangelista? Pues probablemente porque es el Evangelio que simboliza de forma más clara, más pertinente, tanto el Evangelio, las cartas como el Apocalipsis, la unión con Dios. Es un Evangelio que podríamos decir místico. Toda esa simbología de San Juan habla de una vida de unión con Dios. Ese estado de oración o estado amoroso es el que inspira a la reina. ¿Y por qué hablo de mística? Primero porque creo que va de suyo en esa devoción especial que le tiene a San Juan Evangelista. Pero no es extraño porque hablar de mística en la reina, porque todos conocemos que en el lecho de muerte a Fray Ambrosio de Montesino le pide que le recite poemas místicos. Y por último, y con esto termino, su misión evangelizadora. Claro, esta confianza, que bien podría denominarse coloquio, ¿no? A mí me gustan mucho esas páginas del Antiguo Testamento que dice que Yahvé bajaba al paraíso para hablar con Adán y con Eva. Qué cosa, ¿no? Es decir, Yahvé quiere hablar con nosotros. Cuando se vive en ese estado de confianza, hemos dicho unitivo, lo que se vive es un coloquio, un diálogo. Pero claro, cuando hay un coloquio, recibo por una parte la contemplación, algo que me viene de Dios, pero por otra, lo que le sucede, diríamos, al alma humana es que se siente ungida y urgida por una misión. Aquel que vive bajo su confianza también siente que el mundo es el reino de su Padre y que algo tiene que hacer por él. Y esta misión que le urge, el celo por la casa de mi Padre me devora, es lo que se ve claramente en Isabel la Católica. Ahora mismo se acaba de decir, ¿no? Los hospitales de campaña que instituye, la Santa Hermandad, bueno, tantas cosas. Lo voy a decir de una manera más breve para no pasarme del tiempo.
ya sé que no es la palabra, el propio José Antonio Calvo, es porque yo le dije raíz de la santidad. Me dijo, no hablemos de santidad mientras que no sea proclamada. Pero es verdad que muchos estudiosos dicen, la santidad de la reina, lo voy a decir de así de paso, se puede ver en sus cartas de conciencia, especialmente a su confesor, Fray Hernando de Talavera, porque lo ha señalado el profesor Truyen, acepta en principio toda corrección. Rinde su juicio a esa corrección, aunque con delicadeza y mansedumbre expone los hechos como ella cree que lo ha visto. Lo ha dicho el profesor Truyen, para que entonces me digas claramente en dónde están mis yerros, ¿no? Pero además el perdón que da a todo enemigo, incluido por supuesto Boabdil, todo lo que supone el descubrimiento de América. Fray Bartolomé de las Casas lo dice, el propio Colón. Parecía que aquella empresa no se podía hacer, pero de pronto Su Alteza lo aprobó y lo sostuvo cuanto pudo. Y dice Fray Bartolomé de las Casas, intuición o inspiración. Bueno, a mí ya la intuición me gusta porque efectivamente la intuición es una forma de pensar que te lleva a Dios. La matemática es más complicada, pero sea intuición, probablemente inspiración, la reina tiene una visión especial. Una visión que le lleva, como se ha dicho, a decir que todos los judíos de mi reino son míos y están bajo mi amparo y protección. O que 25 años antes de Victoria diga que todos los indios tienen la misma dignidad que los siervos del reino de Castilla. Y que lleva a Modesto Lafuente, Amador de los Ríos, liberales del siglo XIX, krausistas. Se dice que todos los krausistas son masones, probablemente todos no, pero en esa mentalidad a decir, aunque no apruebe medidas de la reina, reconozco a la reina Isabel que no es ajena a los sentimientos más dulces y generosos que brotan de las fuentes evangélicas. Termino ahora de verdad. Dice San Pablo que aquellos que viven en esa confianza con Dios, sus pensamientos se transforman en los pensamientos de Cristo y los sentimientos de uno mismo se van transformando en los sentimientos de Cristo. Creo que este es el fruto, es el don que recibe Isabel la Católica al poner esa confianza en Dios, que le hizo tener una visión y un sentir que se parece de alguna manera al amor de Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juana. Como ven ustedes, hemos seguido hablando de virtudes, en este caso de las virtudes o de la virtud de la confianza en Dios, que ejemplifica sin duda la vida singular de Isabel la Católica, además con esa magnífica capacidad comunicativa de la profesora Sánchez Gey. Muchísimas gracias y enhorabuena. Seguimos entonces, con las ponencias de esta mesa, y en este caso es el turno de don José Luis Rubio Willem. Él es natural de Granada, donde comenzó sus estudios con los hermanos maristas y comenzó también su afiliación a las congregaciones marianas de los Coscas de la Compañía de Jesús. Después de trasladarse a Valladolid, continúa su formación con los jesuitas del Colegio de San José para estudiar después Derecho en la Universidad de Salamanca. A partir del año 2000 comienza su relación con la Comisión Isabel la Católica al colaborar en los actos del 5º centenario de la muerte de la reina, momento en que nace su vocación sacerdotal hasta ser ordenado en el año 2008. A la muerte de don Vicente Vara Sanz, en julio del año 2020, fue nombrado por el cardenal don Ricardo Blázquez como el nuevo director de la Comisión Isabel la Católica y actualmente se encuentra inmerso en el proceso de beatificación de la reina para, en sus palabras, aumentar la devoción popular hacia la sierva de Dios. Es por eso que se trata del más indicado para hablarnos del libro que también recoge los contenidos de un simposio internacional relativo a la labor evangelizadora de la reina Isabel en América. No me entretengo más, le doy las gracias por participar, por de alguna manera también ratificar ese hermanamiento con la Comisión Isabel la Católica que tenemos desde la Universidad Católica de Ávila, la Cátedra Isabel la Católica, y bueno, pues en definitiva por hacernos partícipes también de la presentación de este libro. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. A vosotros.
Agradecer a la Universidad Católica de Ávila cuando me llamó el profesor Trullén para pedirme la presentación de la segunda edición del libro Isabel la Católica y la evangelización de América, pues me puse al servicio de ellos para hacer en lo más breve posible lo que supone esta obra. Quería empezar en la presentación lo que escribió don Vicente Vara Sanz, al que yo he sustituido y me he hecho cargo a la muerte de él. La comisión empezó un 23 de mayo de 1958. Hubo solamente delante de mí, ha habido dos directores, Vicente Rodríguez Valencia y Vicente Vara Sanz. Y yo he sustituido el tercero a Vicente Vara Sanz. Decía Vicente Vara Sanz en la presentación de la edición, dice, al cumplirse los 550 años del matrimonio de Isabel y de Fernando en Valladolid, el 19 de octubre de 1469, con el príncipe Fernando de Aragón en el Palacio de los Viveros, se ofrecía una oportunidad muy adecuada para la solemne celebración y difusión de un acontecimiento tan singular en que la reina católica brilló extraordinariamente como mujer, como futura reina y como santa. Y continuaba el cardenal don Ricardo Blázquez en el prólogo de este libro. Todos los ponentes invitados son prestigiosos expertos en Hispanoamérica, Roma y España, en los temas que desarrollan sus ponencias. La evangelización de América tuvo su origen en la fuente interior de donde surgían los proyectos más anhelados y queridos de esta católica y singular mujer. Sin ser misionera en acción, abrió a la fe a todo un continente, esperanza hoy para la Iglesia. El libro de Isabel la Católica y la evangelización de América, que tenía también dos profesores académicos, Javier Burriza Sánchez y Francisco Trullén Galve. Coordinador de los textos fue Enrique Gómez Pérez y el coordinador de toda la edición, con la BAC, que la coordiné yo. Este libro podíamos resumirlo, es para mí un catecismo misionero. En este libro se ve cómo la reina hace, dirige, envía a aquellas personas, aquellos franciscanos, aquellos dominicos, también mercedarios, no jesuitas porque no existían, a evangelizar América. Este libro nos puede servir muchísimo para ver en los tiempos de hoy cómo está Europa. Europa hay que evangelizarla. Aquí tenemos cómo evangelizaron un continente. Pero lo evangelizaron un continente donde no había ni unión monetaria, ni unión lingüística, era un continente que era una torre de Babel, ni había unidad política, ni unidades religiosas. O sea, no habían bebido la fuente ni de los griegos ni de los romanos. Era algo totalmente diferente a lo que se conocía como civilizaciones. Lo que sí que está claro que la reina ya apuesta, o sea, demuestra maneras evangelizadoras en el año 1478, 10 años aproximadamente de su matrimonio, cuando ella misma dice la evangelización de las Islas Canarias. La importancia que ella daba al poder de llevar el Evangelio, el catecismo, el conocimiento de nuestra civilización, que es la cristiana, con todos los saberes que llevan las civilizaciones, pero el corazón es la religión, la católica, apostólica, romana, dependiendo del Papa de Roma. Esta manera que apunta en la evangelización de las Canarias se volcaría en algo que sorprende y que nadie se lo imaginaba. Porque claro, lo que era dar la vuelta al mundo para demostrar que la Tierra era redonda, no era cuadrada, para muchos todavía seguía existiendo el Finisterre, el fin de la Tierra era ahí, no, la Tierra era redonda y se podía salir de España
y volver a las Indias y volver otra vez por ese camino de la seda y demás, volver a donde salieron. Se encuentra con algo que sorprende, un continente inmenso que une el Polo Sur, desde la Patagonia, el Polo Sur, hasta Alaska, el Polo Norte, y donde había, esto lo dije el otro día en el último programa que hemos grabado de televisión, que estaba también el profesor Truyen a mi lado, ellos descubren ahí algo que les sobrepasa. Primero no se imaginaba ese inmenso continente. En los museos cartográficos que se conservan los mapas originales en Roma, en la Ciudad del Vaticano, vemos cómo se van, cuando entramos, meditamos y estudiamos en esos inmensos mapas mundis, vemos cómo se va agrandando y cómo van descubriéndose América. Pero América avanza en paralelo con esa evangelización. Y hay otra cosa que nos sobrepasa, que también lo he dicho en varias ocasiones, que eso es algo que ningún imperio lo había hecho. Nunca. La primera fue España. Nos tenemos que situar que España era ya una potencia. No superpotencia, pero era una potencia de estado de bienestar y de estado de muchos saberes. Primero tenía el monopolio mundial de la mesta, que equivaldría como hoy tener el monopolio mundial de los mejores pozos de gas o de petróleo, porque solamente se vestía de dos maneras, lana en invierno y lino en verano. El monopolio mundial lo tenía la mesta, España. Los mejores telares donde se manufacturaba, los Países Bajos. Los reyes católicos sabemos cómo casaron a todas sus hijas, muy bien formadas, con lo mejor, la mejor nobleza de Europa. Con la mejor nobleza de Europa. Luego la influencia que tenía esa Castilla y ese Aragón y esa España, futura unión con la toma de Granada, el 2 de enero de 1492, hace que se tenga un estado de bienestar político, religioso, de pensadores, de literatos, Nebrija, por ejemplo, y de santos, lo que no tenía ningún otro país de lo que se conocía entonces en Europa. Eso volcado en América, en el nuevo continente, ¿cómo se puede llevar eso? Simplemente de una manera, si esta persona no tiene a Dios dentro, sería muy difícil entenderlo. Los mismos derechos que puedan tener los españoles, lo de acá, es una palabra muy andaluza de mi tierra, van a tener lo de allá, los mismos. Tanto vais a ser vosotros mis hijos como van a ser ellos. Pero claro, eso ellos era una raza nueva, que no se conocía y que dudaban si eran humanos como los que se conocían como razas hasta entonces, o era una mezcla sin definir. La reina sale de las dudas mandando y disponiendo a Colón que traiga para conocer a esa nueva raza. Nada más que la reina lo conoce, sabemos todos los que estamos aquí, tan hijos son estos como vosotros. Alma inmortal. Son hijos de Dios. Eso es grandioso. Eso en una política que se va, una mujer además, donde es adelantada, yo creo que las dos mujeres más adelantadas en Europa a sus tiempos fueron Doña Urraca de Zamora e Isabel la Católica. Yo no conozco otra. Santas mujeres, Santa Isabel de Hungría, hemos celebrado hace unas semanas su fiesta, por ejemplo, Santa Isabel de Portugal. La emperatriz va hacia los altares, que conoció también mi padre, y el emperador, Francisco José también, de beatificación, pero la catadura de Isabel no la vemos. En este libro está todo, cómo se llevó esa evangelización. Termino. 2 puntos claves en esta obra. ¿Cómo se evangeliza si aquello era una torre de Babel? Y donde había 2 grandes divisiones de imperio, Montezuma y Atahualpa. Atahualpa y Montezuma, donde se dividían todo ese inmenso continente, donde tenían derecho a todo, y donde allí había un montón de tribus.
las tribus esas, de ese montón de tribus, esa gente sencilla, son los que dan el vuelco. Es imposible concebir una evangelización de América y un continente como es ese si la gente esa que estaba, esa gente sencilla. El Evangelio, siempre lo he dicho y lo diré, es para gente sencilla, no es para gente complicada. El que se complica la vida no puede llegar a santo. Precisamente la gente que tiene altura y son santos es porque ha bajado los escalones de la sencillez y de la humildad, pisan tierra. Y esa gente da el vuelco con todo aquel conglomerado de españoles que aparecieron allí, junto con ese factor espiritual que eran los franciscanos. La reina era terciera franciscana, sabéis que mandó ser sepultada, amortajada con el hábito, hoy ya estaba muerta. Sobre las 12 del mediodía había muerto en las casas reales, en Medina del Campo. Rápidamente se dispone ya el cortejo que bajara a Granada, era un año de muchísima lluvia y fue amortajada su hábito de franciscana. Isabel la Católica y la Evangelización de América, y termino, es un libro en el que vemos la imaginación que tenían todos aquellos misioneros y valientes soldados españoles para poder llegar a buen fin, algo que la reina seguía desde la distancia. Pero muy atentamente, porque se enteraba y reprendía todo, cualquier desvío que había. Pero vemos también algo importantísimo en este libro. Es decir, si hoy cuesta evangelizar un pueblecito para que nos acuda la gente más a misa, o en una ciudad no digamos, fijaros lo que supuso esta obra. Es tener a Dios detrás y merecer tener a ese Dios. La sociedad de hoy está a falta de algo importantísimo, de grandes y santos políticos, por supuesto, de grandes y santos sacerdotes, por supuesto, pero yo diría, nuestra Iglesia evangelizadora está a falta de profetismo, de profetas. Y el profeta habla bajo, y el profeta a veces susurra, no tiene palabras, suspira, y hay que tener la catadura de corazón y espiritual para saber escuchar por dónde va ese profetismo que la Iglesia lo tiene desde Abraham, pasando por Juan el Bautista y terminando hoy aquí con Isabel y lo que continúa detrás de Isabel. Libro, termino ya, obligado a leer y también a decir algo importantísimo. Vinieron unos indios hace un año aproximadamente por el Tatabasco, todos los santos que hay en América, la madre es ella. Y le pregunté yo, ¿cuál es a este indio en Madrigal de la Santa Cruz? ¿Cuál es lo que más te impresiona de la evangelización del Tatabasco, que es hijo de Isabel, México? Dice, ¿cómo hizo poder que los indios pudiéramos ir a las iglesias? Eso era imposible. El indio era una raza que vivía a la intemperie, que únicamente se resguardaba en una jaima de cuero cuando llovía y tronaba, y con todo eso le costaba entrar dentro. Solo vivía de saber matar y robar, esa es la verdad, ¿no? ¿Cómo lo logró un hijo de Isabel, que ella es la madre de América? El Tatabasco, que santo va también, de Madrigal, va camino a los altares, todavía no me he pasado de los 15 minutos, logró hacer las iglesias sin techos. ¿Y qué una iglesia sin techo? Le pregunté yo al indio. Un cuadrado hecho de ladrillos mudéjares, hecho en molde, una mesa de altar, una misa de campaña. Y allí los indios íbamos al toque de una campana de barro a escuchar la misa. ¿Y cómo aprendiste ahí el catecismo? El profesor Resines aquí lo tiene bien claro, con dibujos. Una casa y esta especie de campana, o sea, de altura, iglesia, con dibujos. No había unión. Pues todo eso
fue incorporado en virtudes, en derechos, en protección, porque eran débiles, no tenían las mismas autodefensas ni vitaminas que teníamos los españoles. Ellos estaban desnudos en cueros. Y allí Isabel, en su codicilo, que lo terminó de escribir hace 2 días, porque murió hoy, hace 2 días antes terminó ya su codicilo, que nadie haga injurias al indio. Y desde Alejandro VI hasta el Papa Francisco, pasando por todos los papas, Pío IX, Pío XII, Juan XXIII, todos los papas han pedido perdón, no por la obra evangelizadora de Isabel la Católica, sino por los pecados que como humanos podemos tener la Iglesia y se puede cometer por desvío y no desvíos, pero no por la obra evangelizadora. Isabel la Católica, santa, que Dios nos la sabrá dar en el momento. Los santos lo da Dios, no lo da el Papa, ni mi obispo, ni yo, que llevo la comisión. Dios da a los santos en el momento que verdaderamente lo necesita la Iglesia. Pidamos, que ahora estamos en la devoción popular, lanzándola, puesto que las 2 etapas anteriores ya la hemos cubierto, la parte investigadora, estamos en la parte también de los milagros, de los favores, pero sobre todo donde el corazón habla, siente, canta, recita poesías, reza, ora y sueña con el sueño de Isabel. Que la tengamos pronto en los altares. Que Dios os bendiga a todos. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que la mejor manera que tenemos de comprobar y de acercarnos aún más a las palabras de don José Luis es leyendo precisamente el libro. Bueno, creo que en esta ocasión además tiene la ocasión de adquirirlo aquí fuera de la sala del auditorio, ¿no? Desde luego, después de esta presentación, quien no lo haya hecho, que no haya leído el libro, pues seguro que ahora tiene un interés aún mayor por hacerlo. Hemos terminado esta mesa de ponencias, hemos atendido a una mesa muy provechosa, a pesar de las horas, unas horas un poco complicadas ahora después de comer, pero hemos visto las virtudes, hemos ampliado ese concepto de virtud al hablar de la confianza en Dios como sustento de la vida de Isabel, y no podía faltar esa labor evangelizadora. Es tiempo ahora para que podamos plantear quizá algunas preguntas, que podamos hacer un pequeño debate de unos minutos, porque la siguiente ponencia es a las 6 de la tarde, la tenemos programada a las 6 de la tarde, que sería la conferencia de clausura, y ya que el resto del día ha ido rápido, hemos terminado una ponencia, hemos empezado con otra y demás, sería ahora buen momento, si alguien tiene pues alguna duda, quiere plantear alguna cuestión, quiere comenzar algún pequeño debate al respecto de las distintas ponencias que se han visto hoy, tanto aquí en la sala, en el auditorio del Palacio Lo Serrano, como en todas las personas que nos siguen a través de YouTube, del canal de YouTube en streaming. Así que, por mi parte, escuchar si tienen alguna cuestión que plantear. Perdonad un momento. Yo tengo 2 dudas importantes. Una es de mi pésima formación cultural como historiador. ¿En qué momento se llama España a España? Eso es una. Si quiere lanzar la otra. La otra es sobre dudas, ¿no? La reina, que me lo dijo Jesús Bravo, el profesor de Historia Moderna en la Autónoma, que dio una de las razones por las que la reina no quería casarse ni con el, que lo ha dicho ella, el de Portugal, que encima tenía ya hijos, y ¿qué voy a hacer con ese viejo? Era mucho más normal, ni con Anjou, el francés, prefería mucho más a un pipiolo de 20 y pocos años, mucho más guapo y más simpático, que se casaría. Igual la reina se casó por amor, lo cual es una cosa rarísima en aquella época. Yo creo que la primera duda, por lo menos, yo creo que se corresponde a algún historiador resolverla. No sé si Daniel, si estaba por aquí, Daniel Jesús García Riol. Ah, vale, pues yo, tienes el micro al lado, si quieres responder. Buenas tardes. La verdad que no es una pregunta que tenga una respuesta inmediata, ni mucho menos sencilla.
la de la denominación de España. En realidad, sobre este particular hay un encendido debate con demasiados intereses contrapuestos y en muchas ocasiones una utilización, vamos a decir, sectaria de la información. Es cierto que desde cierta historiografía se ha pretendido hablar de una unidad de España ya consumada en el siglo XV, pero no es menos cierto que la multiplicidad de los reinos, sus características peculiares, su régimen foral, hacían de esa unión dinástica de Isabel y Fernando un concepto todavía por desarrollar. Es verdad que en la época de los Reyes Católicos ya aparecen numerosas alusiones a su condición como reyes de España, y el propio Elio Antonio de Nebrija así lo pone de manifiesto, junto a otros historiadores. La denominación reyes de Castilla y Aragón, o reyes de España, o reyes de las Españas, empieza a generalizarse, y desde luego yo creo que es un fenómeno que se aprecia de una manera mucho más clara desde fuera de nuestras fronteras que desde la península misma, ¿no? Porque el concepto que puedan tener los que habitan en las ciudades-estado italianas o en Flandes o en el Imperio Germánico es el de los españoles, y nadie duda que son españoles, mientras que nosotros parece que con esa autoflagelación característica de nuestra historiografía, pues parece que nos negamos el pan y la sal. Pues españoles éramos, efectivamente, pero teniendo en cuenta pues esa variedad, esa multiplicidad de reinos, y de hecho los monarcas, y no quiero extenderme más, en todos sus documentos hacían lo primero la enumeración de todos sus reinos y señoríos, y en sus monedas decían Hispaniarum et Indiarum Rex, ¿no? Reyes de las Españas y de las Indias, porque éramos tan grandes, tan plurales y al mismo tiempo tan singulares y tan defensores de nuestra fe y de nuestra tradición, que podíamos permitirnos esa unidad en la singularidad. Y por lo tanto, la idea de España yo creo que es inmanente y que está siempre presente, independientemente de la denominación técnica que se le quiera dar. Y por supuesto, mucho más allá de cualquier disquisición política que yo creo que a nosotros nos sobra, porque tenemos la luz de la fe, y tenemos a Isabel, que es realmente pues un ejemplo maravilloso de esa concreción espiritual y temporal de cómo debe ser un gobernante cristiano. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que no puede estar más claro. No, aparte, para la segunda pregunta me gustaría derivarle... Un segundito. Ahora, la segunda pregunta también me gustaría derivarle a las actas de la segunda jornada, donde se habló del pensamiento político de la reina Isabel y donde se habló de precisamente estas cuestiones relativas a los pactos matrimoniales. Pero en cualquier caso, también por aquí piden el micrófono para dar respuesta. José María, Leticia. Vamos a ver, aquí yo traería a colación una anécdota y dos realidades. La anécdota la dejo para lo último, no sea que se me vaya a olvidar exponer las realidades porque me cuesta. Primero, esto pasa como la condición de nobleza o cualquier título que tengan los demás. Hace falta un reconocimiento exterior, es decir, tú eres lo que los demás creen que eres. Entonces, cuando se habla del debate de España, se olvida siempre analizar una cuestión muy clara. ¿Cómo veían el resto de las naciones europeas a España? Es decir, tú no le puedes decir a un embajador español del siglo XVI, que está en la corte de Moscú, por ejemplo, que España no existe. Tú no le puedes decir, por ejemplo, a un embajador de la época de los Reyes Católicos que ellos no son... del Reino de Castilla sí, del Reino de Aragón también, pero cuando están juntos se llaman España, porque, por ejemplo, tenemos el romance de la toma de Granada con el sueño de Boabdil de Juan de la Encina, que se pregunta que qué mala fortuna ha tenido porque el bravo león de España mal le viene amenazando. Y continuamente, dentro de todo lo que es la literatura de la época de los Reyes Católicos, estamos con el concepto de España como un concepto unitario. Esta sería la anécdota, la del león. Pero por otra parte, también hay una cuestión. Se ha debatido mucho España porque piensan que era demasiado desmigajado, por decirlo así, demasiado difícil el conglomerado de territorios, coronas, señoríos, etcétera, que tenía la corona de España. Pero, sin embargo, nosotros teníamos
una especialidad sobre todo en Castilla, que era una sociedad muy estamentada, donde cada estamento tenía una jurisdicción propia. Y hemos crecido así, y hemos sido reinos así. Y cuando crecía España, crecía con las mismas jurisdicciones que también se establecieron en América, porque en América había jurisdicción para indios, había jurisdicción para naturales de España, etc. Hemos ido aplicando lo que nosotros ya habíamos planteado. Por lo tanto, somos más elásticos, pero eso no quiere decir que no existamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Hacia mediados del siglo pasado, polemizaron dos de los más importantes estudiosos e historiadores que ha tenido España. Don Américo Castro definió como la vividura de las tres castas, atendiendo a que es la vividura medieval de cristianos, moros y judíos, quienes habían, digamos, elaborado lo que podríamos definir como España. A eso inmediatamente le contestó don Claudio Sánchez Albornoz con otro maravilloso libro, que además él se permitió decir que no iba a poner notas a lo que decía, porque sobradamente había ya autorizado sus escritos con sus testimonios. Y lo llamó España un enigma histórico. Un enigma histórico en el sentido de que es un quehacer constante, Hubo hispanos en la época prerromana, no eran hispanos ya los iberos y los celtas. Hispanos eran la provincia de Hispania, del Imperio Romano. Por primera vez es una monarquía hispánica independiente, la monarquía de Toledo, la monarquía hispano-visigoda, que es un poco la que inicia ya todo el sentido del Estado español. Tampoco vamos a hablar de los conceptos de España, nación, Estado, pero está la monarquía hispano-visigoda que abarca rigurosamente, digamos, toda la península y parte del norte de África, que siempre ha sido parte de Hispania, y por supuesto Portugal. Luego está en la Edad Media la descomposición a raíz de la invasión de los moros, y luego después los moros bereberes que pasan del norte de África, y luego 50 o 60 años después vienen árabes de Damasco y de Bagdad, ¿verdad? Ahí viene la descomposición de esa monarquía hispánica visigoda en una serie de, primero, condados independientes, condados dependientes unos de otros, reinos, etcétera, en que, bueno, pues se ha diseminado el concepto de España, pero no se ha perdido. En la época de Fernando III el Santo, el gran cardenal primado, arzobispo primado de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, escribe De Rebus Hispaniae, sobre las cosas de España. Y la historia de España, y empieza por los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos. Unos años después, Alfonso X el Sabio escribe sobre el loor de España, una alabanza maravillosa que escribe también sobre la grandeza y la riqueza de España, ¿verdad? Ahora bien, luego después, a raíz de la unión de Isabel y Fernando, ya la monarquía, aunque cada uno es propietario de sus reinos, pero ya Fernando, por ejemplo, se titula también rey de Castilla. Y es rey de Castilla, Fernando V, antes que de heredar Aragón. Cuando hereda a Castilla, y cuando es rey de Castilla y va a Zaragoza, a Barcelona, concretamente, y desfila por allí con su padre va reteniendo el caballo, don Juan II el Grande, uno de los grandes hacedores también de la unidad de los reinos. Y va reteniendo, y le dice Fernando que no, que por qué va a caminar detrás de él, que camine a par de él. Su padre es el rey de Aragón, y él es rey de Sicilia, y es rey de Castilla con Isabel, en virtud del pacto de Segovia. Dice, no, le dice don Juan, vos delante que reináis en Toledo. Ojo, que significaba que era heredero
de la grandeza de la monarquía hispano-visigoda. Y entonces él le cede el paso, el rey Don Juan. Bueno, luego vinieron los conceptos modernos, románticos de Estado, y España se redujo a la península y menos Portugal, aunque los portugueses humanistas del siglo XVI decían Hispani omnes sumus, dice Resende, y dice también Camoens, y esos grandes portugueses se sienten hispanos, porque pertenecen a Hispania. Bueno, y llegamos pues a las épocas de las repúblicas, en que empiezan esto de las autonomías y las independencias, y otra vez se quiere tomar como ejemplo de la monarquía hispánica, como ejemplo los taifas y las divisiones, el momento más débil de la historia de España, que son la época de los taifas, ¿verdad? En fin, España, un enigma histórico, pero hay españoles desde antes de los romanos. ¿Vale? Muchísimas gracias, José María. Yo creo que es lo bueno, lo rico de este tipo de encuentros académicos, donde las aportaciones de unos se enriquecen, se contraponen a veces también con las de otros, pero todos salimos ganando. No sé si hay alguna cuestión más. Por el chat, de momento, también me están comentando, para José Luis, la gente que es de fuera de España, cómo puede adquirir el libro sobre la evangelización de América. Bueno, sí. No hemos visto en la edición de este libro, nos vimos con un problema de que había un montón de pedidos, sobre todo de toda América, desde el capítulo de Puerto Rico, pasando por toda el habla hispana de los Estados Unidos, Argentina, México, muchísimo, Colombia. Se puede conseguir por Amazon. Amazon Internacional es donde se puede conseguir fuera de España. Es la forma, también lo enviamos directamente de la comisión, hemos enviado muchísimo, lo que pasa que hay que añadir los gastos de envío. Por Amazon es lo más rápido. Y tenemos también en proyecto que en la coordinación de la edición, se me ha olvidado decir, está pensado también, cuando se agote esta segunda edición, pensad que la primera han sido cerca de 2.000 ejemplares y se han agotado en 1 año y 4 meses. No lo esperábamos nadie. Los obispos han quedado, todos los obispos, porque la editorial BAT, propiedad de la Iglesia. También lo vamos a sacar en libro digital, para que lo puedan adquirir por las distintas plataformas digitales, que es descargar en un momento, pagar una pequeña cantidad y lo tienes en inglés, en francés y en alguna otra, en italiano también. Está previsto. De momento, la forma más rápida, Amazon. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna... Sí, por ahí ya tienen el teléfono. Sí, hola, buenas tardes. Hoy se ha vuelto a poner aquí de manifiesto de forma pública y notoria la gran espiritualidad de Isabel, su gran profundidad religiosa, sus hechos, cómo los cronistas lo manifiestan totalmente. Y la pregunta es, aparte de la famosa leyenda negra posible, ¿por qué a la fecha que estamos, después de tantos años, no la vemos todavía en los altares? ¿Qué causas profundas hay y dónde están esos impedimentos eclesiales, políticos, sociales, o no solamente ahora, sino en todos estos siglos de atrás? ¿Por qué en el siglo XVI no se la elevó a donde debía y sí a otros santos españoles? Es la pregunta que quiero que alguien me responda, si es que en la sala alguien lo quiere responder. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que el más indicado sería José Luis para dar respuesta a esta pregunta. José Luis, le pido un poquito de brevedad porque tenemos que hacer una breve pausa para luego continuar a las 6. ¿Vale? La pregunta, yo diría que la pregunta del montón, la hace muchísima gente, porque todos los que quieren a Isabel quieren prontitud. Pongo 2 ejemplos. El santo hasta la fecha que más siglo han tardado en beatificar y ha sido por devoción popular San Isidro Labrador. Y puedo poner otro segundo ejemplo, de personas llegadas a la reina, santas, que más años ha tardado en beatificar, con solamente en América 40 y tantas fundaciones, Santa Beatriz de Silva.
fundadora con la reina de las concepcionistas franciscanas. En el caso de la reina hay dos preguntas donde entra la trascendencia de Dios. Es decir, ¿cómo una mujer... Yo he nacido en una familia de Granada que la he visto santa desde que he nacido, por el entorno de mi familia para mí era santa, pero otra cosa es que se pueda venerar públicamente en los altares. ¿Cómo una mujer que es tan sumamente misionera, después de San Pablo, solamente se la podemos equiparar a ella? Eso está clarísimo. Esa pregunta hay que decírsela a Dios, porque se abre el proceso con Pío XII, porque lo solicita una mujer argentina. Lo santo lo da Dios, y lo da en el momento que merecemos o que más nos conviene tener. Entonces, mire usted, el pensamiento último lo tiene Dios. Lo que sí que yo diría en lo que me toca a mí, haciéndolo humildemente lo mejor que pueda, porque los que me han precedido, termino ya, lo han hecho no de 10, de 11. A mí, cuando tomé posesión, me di cuenta que lo importante que me iba a tocar a mí nadie me lo ha dicho, ni me ha dirigido, porque en esto soy libre, pero me di cuenta que era la devoción popular. Sin devoción popular no puede subir ningún santo a los altares. Si San Isidro Labrador está en los altares es por la aclamación popular. Fernando III el Santo es otro ejemplo más. Y en Isabel, la devoción popular. Por eso esta jornada que hemos hecho de la espiritualidad de la reina es para acrecentar el corazón hacia ella. Si la vemos santa, nadie va a poder negar que ese santo que esa persona la contemplamos santa. Y eso es importantísimo. Por eso es trabajar nuestra nueva dimensión espiritual. Creo que le he contestado. Muchísimas gracias. Pues nada, damos por finalizada esta tercera mesa de ponencias. Les emplazamos a las 6 en unos minutitos para continuar con la conferencia de clausura. Muchísimas gracias a todos.